Hola, estimada profesora, muy buenas noches. Mi nombre es David Morales González, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 1800-9444. El nombre de mi asesora es la doctora Lidia Aurora López Núñez. Actualmente me encuentro estudiando el módulo de control de convencionalidad y también me encuentro realizando el reto número 4 con el título en este sentido, a contestar la pregunta: ¿te atreves a realizar el control de convencionalidad? Esto con fecha de 19 de julio del año 2023. En la introducción voy a abordar lo que es el control de convencionalidad, que es un principio fundamental en las labores que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que permite una revisión de las violaciones de derechos humanos cometidas por alguno de los estados que son parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como de las disposiciones consagradas en la misma Convención Americana y su interpretación que de ella realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su sede interna. En este sentido, el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se traduce como de manera en que el Estado hará frente a las obligaciones en cuanto al respeto y la garantía de los derechos humanos. Ahora bien, el control de convencionalidad concentrado es correspondiente a las facultades inherentes que posee la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver los casos que son sometidos a su jurisdicción entre el derecho interno del Estado que se trate y las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe mencionar que la Corte Interamericana estima lo necesario que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como lo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos el Poder Judicial y el Poder Legislativo, en el caso de surgir alguna violación por parte de dichos órganos que generen una responsabilidad internacional al Estado parte. De tal razón, se estima lo necesario en los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, con base en lo que señala en ejercicio de su competencia, no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa, que accione el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, el cual es la protección fundamental de los seres humanos. Una vez mencionado lo anterior, el derecho fundamental es la identidad de género, la igualdad y no discriminación de las personas, como lo es en relación al cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo, esto conforme en lo consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En el desarrollo, lee el caso que a continuación se describe y responde lo que se solicita. El 10 de junio de 1992 se realizó el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento a fin de que ésta fuera acorde a su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto en contra de la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicando que, de acuerdo a la legislación local vigente de la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debía ser tramitada ante la autoridad judicial. En este sentido, sería ante un órgano jurisdiccional en materia civil. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimientos para la rectificación de actas.
Número 1. El procedimiento judicial, que es la vía de juicio especial oral para la adecuación, concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Número 2. El procedimiento administrativo ante registro civil para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo. La pregunta a contestar: ¿qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? Inciso A. ¿Negarías el amparo confirmando el trámite que debe realizarse por la vía judicial? Inciso B. ¿Concedes el amparo y ordenarías que el registro civil diera trámite a la solicitud? En la presente resolución me conduciré conforme a la legislación del Estado de Guanajuato. Con base en el presente asunto, se puede determinar que en lo que nos dispone en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de confrontar con las normas locales del Estado de Guanajuato, en el presente asunto a resolver, si me encontrara en el carácter de juzgador a resolver en el presente asunto, yo determinaría conceder el amparo en contra de los actos y en contra de las autoridades señaladas. En este caso se podría poner en el supuesto del registro civil del Estado de Guanajuato. Es decir, se le ordenaría a la autoridad del registro civil a dar trámite a la mencionada solicitud en razón a que este juzgador determina que la autoridad del Estado de Guanajuato interpreta incorrectamente algunos artículos del Código Civil del Estado de Guanajuato, esto con el objeto de proteger los derechos del quejoso. Sin embargo, el quejoso pretende cambiar su nombre y sexo. En este caso sería del nombre de Rosaura a Nicolás y su sexo sería de femenino a masculino. Esto debería estar especificado y ya anotado en su acta de nacimiento. La norma deberá señalar que por naturaleza se deberá acudir por la vía administrativa y no por la vía jurisdiccional, en virtud de que la autoridad del registro civil, al admitir el trámite por la vía administrativa, se estaría procurando su privacidad del quejoso. En caso contrario de no admitirla y conducirla por la vía jurisdiccional, se estaría afectando su privacidad. Además, estaría violentando el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual del quejoso. Es de precisar que la autoridad deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 136A, 138 y 141 del Código Civil del Estado de Guanajuato. En este razonamiento, las autoridades competentes deben de optar por la vía administrativa, por ser la idónea para salvaguardar el derecho humano a la identidad y cumplir con los principios de privacidad, sencillez y celeridad que deben contar al conducirse por esta vía. En este sentido, el registro civil del Estado de Guanajuato tendrá que acatar la resolución que se emitió y cambiar el nombre de Rosaura Nicolás, así como el sexo de la persona, y anotarlo en su acta de nacimiento para garantizar el libre desarrollo de la identidad. Es importante mencionar que en el amparo indirecto procede contra actos u omisiones de la autoridad, así como los particulares que realicen funciones comparables a la autoridad y normas generales que causen un perjuicio al quejoso, esto bajo el fundamento legal establecido en los artículos 12, 14, 35, 74, fracción quinta, 77 y 107, fracción primera, inciso A de la Ley de Amparo. Asimismo, se debe considerar que los mecanismos legislativos para los numerales 44 y 140A
del Código Civil del Estado de Guanajuato, dichas disposiciones de la entidad local se deben de dejar de aplicar, esto en virtud de que contravienen lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, surge esta consecuencia jurídica de carácter inconstitucional e inconvencional. Esto lo refleja principalmente en el artículo primero, contradice lo que consagra el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos segundo, tercero, párrafo 10 y cuarto en el párrafo octavo de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que también se ven afectados los artículos 1.1, que es la obligación de respetar los derechos. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 100.1, derecho a la libertad personal. Artículo 11.2, protección de la honra y de la dignidad. Artículo 18, derecho al nombre. Y artículo 24, igualdad ante la ley de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este efecto también se cita un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo de revisión 1317, diagonal 2017, por el cual se advierte que el Código Civil del Estado de Veracruz establece una distinción en el tipo de procedimiento para dos supuestos equivalentes. 1. Para la adecuación que consagra sexo genérica en el acta de nacimiento se prevé un procedimiento ante el Poder Judicial, es decir, por la vía formalmente jurisdiccional. 2. Para el cambio de apellidos en caso de reconocimiento voluntario de un hijo, se prevé un procedimiento ante el registro civil, es decir, por la vía administrativa. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la referida distinción carecía de razonabilidad, pues no advertía la existencia de un fundamento objetivo y razonable que permitiera dar tanto la desigual a uno y otro supuesto, por lo que se concluyó que de ello se derivaba de una discriminación normativa. En consecuencia, se otorgó el amparo al quejoso y se ordenó que el Registro Civil del Estado de Veracruz tramitara la solicitud a fin de que permitirle acudir a un procedimiento formal y materialmente administrativo para obtener la adecuación de su identidad de género. En conclusión, la importancia de conocer el control de convencionalidad, el cual dicho control implica conocer la relevancia y la pertenencia de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico. Cuando un Estado ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces y además autoridades también están sometidos a ella, lo que obliga a velar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no sean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. La obligación de los jueces y las autoridades nacionales va más allá de la sola protección de los derechos fundamentales previstos en el derecho interno, sino además debe de velar para la salvaguarda de los principios y derecho humano consagrados en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado. El control de convencionalidad plantea un desafío proactivo, es decir, que cada autoridad del Estado, particularmente el Poder Judicial, es responsable de controlar la aplicación efectiva de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahora bien, las controversias de identidad de género en las actas de nacimiento, se considera que las autoridades del registro civil como las autoridades competentes deberán atender a las personas que solicitan su cambio de nombre y sexo en mencionado documental, con el propósito de la adecuación y concordancia deberá ser por la vía administrativa, por ser idónea para salvaguardar el derecho humano a la identidad y cumplir con los principios de privacidad, sencillez y celeridad de género en su elemento constitutivo y constituye la identidad de las personas, por lo
que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, la tortura, los malos tratos y los derechos a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a la seguridad social y a la libertad de expresión y de asociación. Así, el derecho a la identidad de género se hace efectivo garantizando que la definición de la propia identidad sexual y de género concuerde con los datos de identificación asignados en distintos registros, así como los documentos de identidad. Asimismo, el Estado debe garantizar a las personas que puedan ejercer sus derechos sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad, y así verse obligadas, además de que podría generar una violación a otros derechos. Es importante establecer que también el poder legislativo de las entidades federativas deben generar pronunciamientos en las normas locales y adecuar reformas para que no se violenten los derechos de las personas. Cabe mencionar que también las mismas normas jurídicas deben generar estos mecanismos para generar estos trámites y que se apliquen de manera adecuada. Bueno, estimada profesora, de mi parte sería todo. Espero que el presente reto cumpla con lo establecido. Que pase muy, muy buenas noches. Saludos.